CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Bienvenidas a un nuevo episodio de Insurrectas Forenses, un programa en donde las mujeres despatriarcalizamos las ciencias forenses y que es realizado con la colaboración de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Soy Mayra Ortiz y el día de hoy estaremos hablando sobre el tráfico de personas. Para ello, en nuestra cápsula informativa tendremos a Mariana Galindo, quien nos explicará qué es el tráfico de personas y sus diferentes tipos. En la entrevista, Yolanda Ángeles y una servidora hablaremos con Vero Muñoz, quien es activista por los derechos de infancias, mujeres y sobrevivientes del tráfico de personas, entre otras causas, y hablaremos sobre su experiencia dentro del activismo. Y en nuestra mesa de diálogo vamos a reflexionar sobre este tema de la mano de Lorena Rodríguez Dávila, quien es psicóloga y nos dará su punto de vista acerca del tráfico de personas. Quédate con nosotras. Somos Insurrectas Forenses. Vamos a un corte, pero antes les recordamos nuestras redes sociales, que son en Facebook e Instagram como La Wiccan Forense y La Wiccan Forense Oficial. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Gracias por seguir con nosotras en este nuevo episodio de Insurrectas Forenses, en donde hablamos del tráfico de personas. Les recuerdo las redes sociales de la estación. Los puedes encontrar en Facebook e Instagram como Violeta Radio. Si te gustan nuestros episodios, puedes volverlos a ver tanto en Spotify como SoundCloud. Puedes encontrarlos como CIMAC Radio. También puedes visitar la página www.violetaradio.org para ver nuestras transmisiones en vivo. Ahora sí, vamos con Mariana Galindo, quien nos tiene preparada una cápsula sobre lo que es el tráfico de personas y sus diferentes tipos. Continuamos. Bienvenidos a esta cápsula informativa. Yo soy Mariana Galindo y hoy te estaré hablando acerca de la trata de personas o el tráfico humano. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como La Wiccan Forense. Podríamos pensar que el tema de trata de personas es un fenómeno muy nuevo, sin embargo, este fenómeno es muy antiguo. Asimismo, te voy a explicar por qué la trata de personas es un problema de género. Como te mencionaba, la trata de personas es un problema muy antiguo. Se tienen registros de la época colonial en donde mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, eran tomadas de sus lugares de origen y se comercializaba con ellas para venderlas como mano de obra, servidumbre o incluso como objetos sexuales. En ese entonces la trata de personas no era considerado como algo malo o como un problema social. Fue hasta fines del siglo XIX e inicios del siglo XX que se comenzó a cuestionar a esta problemática. Sin embargo, se le denominó primeramente como trata de blancas. Este término se originó a partir de que la problemática se empezó a dar con las mujeres precisamente de piel blanca, es decir, con mujeres que eran principalmente europeas y americanas y que además tenían un nivel socioeconómico alto. Fue entonces que las personas comenzaron a ver a la trata de personas como algo malo. Sin embargo, este término ha ido evolucionando. Aunque actualmente hay personas que lo siguen denominando como trata de blancas, este término termina siendo racista porque se pensaría que solamente las vidas de las personas blancas son las que importan. Fue en los años 80 que comenzó a cambiarse el término trata de blancas por trata de personas.
Esto con el fin de representar la realidad que se vivía con respecto al desplazamiento y el comercio de las personas. Bueno, ¿qué entendemos entonces por trata? Según la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en su artículo 10, se entiende que la trata es toda acción u omisión dolosa, es decir, que hay una voluntad de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Esta misma ley nos dice que se entenderá por explotación de una persona a la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de una persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Como te darás cuenta, hay modalidades de la trata que no son necesariamente sexuales y que además, si nos ponemos a pensar en ello, podríamos darnos cuenta de que la trata de personas sigue siendo algo muy normalizado. Según un informe de Naciones Unidas, en 2020 la mayoría de las víctimas detectadas de trata fueron mujeres, representando el 42%. Le siguen los hombres con un 23%, las niñas con un 18% y los niños con 17%. En este mismo informe se indica que la trata de personas con fines de trabajo forzoso representa un 38.8%, que es casi igual a la explotación sexual, la cual tiene una representación del 38.7%. Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, son las mujeres y niñas quienes sufren más violencia a manos de los tratantes. Las mujeres son sometidas a violencia física en una proporción 3 veces mayor que los hombres, mientras que los niños y las niñas son sometidos a violencia física en una proporción casi 2 veces mayor que los adultos. Para 2020, la mayoría de las personas que fueron juzgadas como tratantes fueron adultos, hombres, que representaron el 58%, y mujeres adultas, quienes representaron el 40%. Conforme se ha analizado, hay algunos factores que vuelven vulnerables a las personas a ser víctimas de trata de personas. Principalmente, con un 51% se encuentran las necesidades económicas. Le sigue infancias con familias disfuncionales con un 20%. Con un 13% tenemos a la intimidación de la pareja, quien resulta ser la tratante. Con un 10% tenemos a las condiciones mentales y neurológicas. Con otro 10%, un estatus de inmigración. Con un 9%, las infancias que están privadas de los cuidados parentales. Con un 6% está una educación limitada o el desconocimiento por tener una lengua extranjera. Y con un 3% está una discapacidad motriz. Sin embargo, hay otros factores que también debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, las situaciones de conflicto ofrecen un área de oportunidad para quienes se dedican a la trata. En América Latina y el Caribe, tradicionalmente los centros de reclutamiento que eran más activos estaban ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas, aunque en los últimos años también se ha presentado principalmente en México, Argentina, Ecuador y Perú. Se calcula que cerca de 100,000 mujeres y adolescentes que provienen de estos países son conducidas anualmente con engaños y falsas promesas, sobre todo de empleo,
a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos. En el caso de México, la principal forma de explotación se da en mujeres, adolescentes y niñas para una explotación sexual. Algo también interesante es que las mujeres investigadas por trata de personas tienen más probabilidades de ser condenadas que los hombres. Esto también tiene que ser mirado con gafas violetas, en donde nos permita ver y reconocer que este es un problema de género. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a quedarte en nuestro programa Insurrectas Forenses. Yo soy Mariana Galindo y esta fue la cápsula informativa. Muchas gracias, Mariana, por tan interesante información sobre lo que es el tráfico de personas y sus diferentes tipos. A continuación daremos paso a nuestra entrevista, quien en esta ocasión nos acompaña Vero Muñoz, quien es activista por los derechos de las infancias, las mujeres, las ambientales y sobrevivientes del tráfico de personas, entre otras, quien nos va a compartir su historia de lucha. Esta entrevista estará dirigida por Yolanda Ángeles y una servidora. Vamos para allá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su espacio de difusión, resistencia y derechos humanos. Estamos en la sección de la entrevista sobre este tema que hemos tratado durante todo el programa, trata de personas o tráfico humano. Para esta sección nos acompaña Verónica Muñoz, quien es activista con una gran experiencia en diversos temas. Vero, ¿nos puedes contar quién eres y a qué te dedicas, por favor? Claro, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, me da mucho gusto poder compartir micrófonos con esta colectiva y con esta eh, pues estación de radio que han hecho ambas tanto por los derechos de las mujeres. Bueno, mi nombre es Verónica Muñoz. Yo me dedico principalmente a lo que es el activismo contra la trata de personas y tráfico de personas, contra pues la minería y por los derechos medioambientales de las personas y asimismo por los derechos de las mujeres y las infancias. Alrededor de estas luchas pues no me ha quedado opción más que hibridarlas debido a que desde mi perspectiva no se puede pues atacar un problema de manera aislada cuando es una situación estructural que compete a varios temas. Y cuéntanos, ¿hace cuántos años que ya realizas este trabajo? Pues ya de lleno llevo aproximadamente unos 8 años, pues ya dedicándome como tal actividad principal en mi vida del activismo. Inicié pues con la cuestión de minería, con un documental. A partir de ahí, pues ya fui como dándome cuenta justo de esto, ¿no? De que es necesario pues atacar desde varios frentes, porque desde varios frentes también estamos recibiendo la violencia, pues tanto machista como patriarcal, económica y etcétera. Hola, Vero, me da un gusto saludarte. Para también seguir con nuestra entrevista, quisiera preguntarte qué fue lo que te motivó a entrarle a toda esta parte que nos comentas de tu activismo, a luchar contra la violencia patriarcal, la violencia machista que vaya que nos ha estado afectando como sociedad. Muchas gracias a ti por la invitación también. Bueno, la realidad es que el volcarme al activismo ya por completo, para mí no fue como una decisión, casi que fue, bueno, sí lo fue, pero yo lo sentí en su momento como que no tenía muchas opciones, o más bien no tenía opción. Llegó un momento en el que, pues, yo tenía en ese momento 2 hijos, bueno, tengo 2 hijos. En el momento en el que yo decidí involucrarme en este tema fue porque yo ya no tenía posibilidad pues digamos, hacerme cargo económicamente de mis hijos, debido a que, pues, las enfermedades que estábamos teniendo a causa de estar respirando aire viciado por la minería que hubo en mi comunidad, yo soy de Pachuca Hidalgo, pues provocó no solamente daños a nuestra salud, sino también a nuestra economía, inclusive psicológicos. Esto me provocó el hecho,
como de una ira enorme, también una sensación como de indefensión, pues ya no me permitió llevar una vida normal, ¿no? Por decirlo así, de trabajar y etcétera. Eso ya no era para mí, ya no me funcionaba. Entonces tuve que buscar otras estrategias. Hubo un momento en el que simplemente no sabía yo cómo escapar de esto y lo único que yo podía hacer era nombrarlo, ¿no? Desde la ira y pues ahora sí que así empezó todo. Muy bien, pero ahorita entonces nos estás contando tu paso por el activismo en términos de medio ambiente y cómo es que llegas al activismo en términos de trata de personas o tráfico humano. Cuando yo empiezo a indagar sobre justo la violencia como un ente estructural, por decirlo así, algo pues con muchas cabezas, con muchos tentáculos. Me empiezo a ser consciente de pues mi historia de vida, ¿no? Y de qué es lo que me llevó al punto de no poder hacerme cargo en cierto momento ni siquiera de mí misma, ¿no? Pues fue justamente en la pandemia que yo me decidí a escribir algunos ensayos autobiográficos como para poderme entender, más que nada, y al mismo tiempo, pues estaba viendo cómo hubo como un crecimiento exponencial de la industria de la explotación sexual, sobre todo por medio de estos formatos a distancia, llámese la página esta azul de Only y otras pues similares que pues se aprovecharon precisamente de la vulnerabilidad de muchas chicas, ¿no? Entonces, pues digamos que yo en ese momento no estaba en un peligro de no tener para comer o de no tener un techo, afortunadamente. Entonces, pues solo me tocó ver como desde lejos cómo muchas chicas caían como en esta mentira del empoderamiento en la que yo caí a los 15, ¿no? Entonces, eso me provocó de verdad una regresión muy fuerte. Fue como estar pasando por eso una y otra y otra y otra vez. Entré a tomar terapia especializada en sobrevivientes de trata y pues la verdad es que el apoyo de mi psicóloga fue enorme para poder pues nombrarme y poder hacer algo desde mis propios medios y mi propio poder recién recuperado y no simplemente sentirme una víctima más de esto que estaba pasando, ¿no? Muchas gracias, Vero. Oye, ahorita nos estás contando cómo das ese clic y cómo empiezas a dar como esos pasitos para continuar evidenciando este tipo de cuestiones de trata y de tráfico. Cuéntanos, Vero, ¿qué dificultades has tenido en tu chamba, en tu trabajo? Mira, actualmente de hecho yo ya nada más estoy dando acompañamiento a mujeres como muy bajita la mano. La realidad es que tuve que irme de Pachuca por un tiempo porque voy a empezar como de atrás para adelante, ¿no? Que también es como lo más dramático, por lo menos para mí. Pues ya las últimas veces que yo estuve haciendo activismo fue por un tema de mi hijo menor sufrió pues también una situación de abuso en casa de sus padres, de su padre, perdón, que llevó pues a un montón de violencia institucional en nuestra contra, ¿no? También revictimización, etcétera. Entonces, pues mi último, pues digamos, trabajo dentro del activismo fue por las infancias, específicamente denunciando la Procuraduría de Atención a niños, niñas, adolescentes y la familia del estado de Hidalgo. Por ejemplo, que me dieron a mi casa después de que yo fui bueno, me cité en el DIF, tuve pues ahí un pequeño altercado, con las funcionarias. Y de regreso a mi casa, donde yo estaba viviendo, un auto blanco me siguió y venía una mujer o sea, una mujer de copiloto grabándome, ¿no? O sea, yo lo vi más que como que quisieran, espiarme, que querían amedrentarme, ¿sabes? Que era muy obvio que me estaban grabando, no quisieron esconderlo. Eso y que también intervinieron mi teléfono pasado justamente en el que yo pues tenía como que todos estos grupos de contacto con la red de sobrevivientes de trata en Latinoamérica y etcétera, intervinieron ese número telefónico y le escribieron a mi hijo menor, como si fuera yo, preguntándole sus apellidos, ¿no? Entonces yo ya tenía otro número telefónico
y pues mi hijo de pronto sí les dio sus apellidos, pero después, o sea, a lo largo de la plática como que se dio cuenta que no era yo o que algo estaba raro y ya me escribió para decirme, oye mamá, ¿por qué me estás escribiendo del otro número? ¿No? ¿Por qué me preguntas mis apellidos? Entonces eso para mí sí fue como una violencia que no fue física, no fue directa, pero fue muy fuerte porque ya implicó amenazas veladas en contra no solamente de mi integridad, sino de la de mi hijo, ¿no? Entre esto y pues que realmente el hecho de dedicarse al activismo es un desgaste emocional, físico y económico tremendo. Yo me fui de Pachuca estando debajo de mi índice de masa corporal, con un montón de problemas de infecciones, etcétera, porque yo ya no tenía como que, pues, ni la más mínima salud. O sea, yo ya estaba muy mal, ¿no? Es que me he dado cuenta cómo toda esta violencia, no solamente que sufrí durante el proceso de trata, y la infancia, sino después, o sea, toda esta violencia institucional, todo este abandono, y pues que también viene por parte de la sociedad, ¿no? No nada más de la, de las instituciones, porque también esto sucede y sigue pasando por la indiferencia de la sociedad pues, general. Pues todo esto tiene secuelas en el propio cuerpo y en la propia psique que de pronto sí nos dejan incapacitadas inclusive para, pues para podernos hacer cargo de lo más elemental, ¿no? Creo que no estoy hablando nada más de mi caso. He tenido conocimiento de madres de desaparecidas que terminan en situación de mendicidad por esto mismo, ¿no? Entonces creo que no es algo individual, es algo pues más amplio, ¿no? Es algo que nos atraviesa a todas las que queremos hacer activismo. Gracias, Vero. Entonces, escuchamos que hay una violencia por parte de las instituciones frente al trato de estos casos y también hablamos yo lo nombraría como una invisibilización dirigida que fomenta el Estado y sus instituciones Claro. frente a las personas que luchan por cualquier tipo de tema, ¿no? En este caso también creo que es importante mencionar que al ser objeto de todo este proceso de intimidación es porque algo estabas haciendo bien y la intención del Estado o de las personas que estaban en las instituciones fue justo eso, ¿no? Amedrentar para que dejes de hacer lo que muy bien sabes hacer. Sí, justo no, o sea, complementando a lo que ya han platicado ambas, el Estado se incomoda, se molesta, se mueve porque, vaya, como está, pues moviéndose cosas que a lo mejor intereses y demás, pues hacen como realizan todas estas acciones. Y justamente para preguntarte, Vero, ¿qué es lo que ahora tomando en cuenta como todo esto que nos comentas de cómo las autoridades, las funcionarias, etcétera, te trataron a ti? ¿Qué opinas del trato que tienen las autoridades, las administradoras de justicia, los funcionarios, con las sobrevivientes del tráfico de personas, de la trata? No, sin palabras, de verdad sin palabras. O sea, cuando yo empecé a tomar terapia para sanar estas heridas de trata, bueno, de haber estado en situación de trata, llegó un momento en el que me di cuenta que tenía que nombrarlo. O sea, tenía que nombrarlo sí o sí, tenía que reclamar por eso, ¿no? Yo soy anarquista, entonces realmente pues no creo en las instituciones. Sin embargo, sí vi la necesidad de iniciar la denuncia pues frente a la FEBIMTRA, que era en este caso la indicada, por motivo de que pues finalmente son los medios que dicen que están para acceder a la justicia, ¿no? La verdad es que yo ya sabía lo que iba. Yo iba únicamente con la intención de hacer el trámite casi casi para después poder seguir denunciando pues también la incompetencia de las instituciones y su responsabilidad en este problema tan serio. Porque pues todos sabemos, ¿no? Yo creo que quienes allá hayamos pasado por una necesidad de denunciar algo, sabemos cómo es esto. Sin embargo, de verdad que me quedé, como dicen, ¿no? No tengo ninguna expectativa y me terminan decepcionando, ¿no? Desde que llegué a la Fiscalía General de la República, ahí en la Glorieta de Insurgentes, en primera entra uno o bueno, en ese momento entraba uno al portal de la FEBIMTRA y te mandaba una dirección donde ya no era, ¿no? Entonces, bueno, el primer día que lo intenté, pues
pasó esto. La siguiente vez que fui ya supe que era en la FEBIMTRA, ahí en la Fiscalía General de la República. Fui desde la recepción, no me quisieron pues girar para allá. Me mandaron con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la cual pues únicamente después de un ratote me mandaron un documento, bueno, me dieron un documento diciendo que ellos no eran competentes para tratar ese tema, lo cual pues digo, o sea, yo ni siquiera busqué a la Fiscalía de Derechos Humanos, yo iba sobre la FEBIMTRA, ¿no? No me permitieron en la pasada a la FEBIMTRA, tuve que ir a Derechos Humanos y llevar a personas que me acompañaran de Derechos Humanos para que me dieran acceso a poder hablar con personal de la FEBIMTRA federal. Pues cabe mencionar ahí que muchas de las personas en situación de trata ni siquiera hablan español, ¿no? Porque vienen de etnias de otro lado y muchas personas pues no radicamos en Ciudad de México, ¿no? Entonces desde ahí ya, ¿cuántos casos no son atendidos porque simplemente las mujeres no van o cuando van, pues no vemos para dónde, ¿no? Si yo que ya había leído la ley un montón, que tenía una red de apoyo detrás, que estaba radicando en ese momento de la Ciudad de México, que hablo español, me costó tanto trabajo simplemente que me hicieran caso, no me quiero imaginar si vienes de la sierra, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, eso para empezar. Después de ahí, pues fue victimización tras revictimización, decirme que lo mío, pues tenía que ser atendido por la Fiscalía, la FEBIMTRA de Morelos, siendo que la persona que fungió como mi proxeneta y muchos de los tipos con los que él, pues, hizo lo que hizo, de los supuestos clientes, más bien puteros, con los que yo tuve contacto siendo una niña, estaban dentro de la función pública, ¿no? O sea, yo entiendo lo que dice la ley y que según eso yo tengo que ir a la Fiscalía de Morelos a denunciar, pero ¿cómo me pides que yo vaya allá, estando en la situación de violencia como está, y que me meta la boca del lobo donde yo sé perfecto, por mi historia de vida precisamente, que no solo me van a obstaculizar, que yo estoy en riesgo, ¿no? Entonces yo lo que pedía era que se me atendiera desde la FEMITRA Federal porque yo no podía ir con mis agresores a que me dieran seguimiento, ¿no? Esto al final lo terminé consiguiendo, pero lo que sucedió fue que ya no me volvieron a hablar. Cuando yo regreso a pedir informes, me hacen esperar junto al policía de la puerta. Baja la mujer que me estuvo atendiendo, que ahora pues no recuerdo el nombre. Ella me dice que lo mío no es trata, porque la ley de trata se escribió después. Ni siquiera lo califican como pornografía infantil, por ejemplo, que sí lo fue. Fue como de delitos muy menores, ¿no? Como abuso sexual o cosas así como muy mínimas. Y entonces, sin ni siquiera notificarme ni nada, enviaron el caso a Morelos. Cuando yo fui a pedir informes, mi caso ya estaba en Morelos, ¿no? Siendo que yo pedí una y otra vez que mis datos no fueran a parar a la Fiscalía de Morelos ni a ninguna oficina regional de Morelos, ¿no? Sucede esto y decido, pues, más bien ya no puedo seguir más adelante, pero pues vaya, me deja una perspectiva bastante clara de que esas instituciones están más para obstaculizar y los fiscales, los funcionarios están ahí más, la verdad, para obstaculizar la denuncia que para hacer algo, o por lo menos en mi propia experiencia, ¿no? Gracias, Vero. Y aparte de esto, quisiera preguntarte, ¿cómo ves este tema dentro de la sociedad ahora que estuviste en esta parte del activismo? Pues sí veo como mucho miedo, también mucho desconocimiento. Sigo haciendo como corajes cada que leo o escucho que alguien dice trata de blancas. No puedo creer que en el 2024 todavía no quede claro que la trata de personas no es nada más la trata de personas blancas, ¿no? Porque puede que parezca muy inocente el error, pero en realidad es pues un síntoma de hasta qué punto seguimos internalizando el sistema de castas, ¿no? Entonces, pues sí se le nombra trata de personas, pero en mi imaginario personal se llama esclavitud de personas, ¿no? Y es un fenómeno que tiene mucho más tiempo del que llevamos nombrando trata de personas. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a desmantelar? ¿Cómo vamos a saber de qué manera nos atraviesa? No solo en la institución, sino en nuestra propia psique y nuestra propia forma de percibir la vida, porque la situación de trata atraviesa toda la vida, ¿no? O sea, aunque no lo parezca,
¿cómo lo vamos a entender, desmantelar y erradicar? O sea, si ni siquiera lo nombramos como debe de ser, ¿no? Si desde el nombre sigue teniendo mucho del sistema de castas, ¿no? O sea, porque es la realidad. Entonces, entre esto, pues sí, como el miedo, el hacerse a un lado, el decir, híjole, y pues claro que lo entiendo, ¿no? Porque pues no es cualquier cosa. Lamentablemente, pues no nos damos cuenta que mientras haya una sola persona en situación de trata, o sea, existe el riesgo de que cualquiera caigamos allí, ¿no? Porque mientras siga vivo este problema, mientras siga pudiendo pasar esto y la sociedad no se indigne y no ponga un alto, pues todos somos potenciales víctimas, sobre todo todas las mujeres y todas las infancias, ¿no? Entonces, creo que sí es muy fácil ver nada más desde el morbo, nada más asomarse a los documentales, asomarse a las historias super creepy, pero es mucho más difícil ya, pues, hacer un focus ahí, hacer foco en el problema estructural y en una autocrítica de ello, desde dónde estoy fomentando esto o estoy mirando a un lado, ¿no? Wow, escuchándote, Vero, se me abre como un mundo al que yo no estaba como teniendo acceso, sobre todo porque creo que nombrarlo como esclavitud de personas te hace pensar y visualizar hasta dónde pueden llegar realmente este tipo de problemáticas. Y que, nada, también nos estás evidenciando cómo es que las instituciones están siendo omisas o inclusive revictimizan a las personas que están ahí. Desde tu perspectiva, ¿qué hace falta para tal vez llevar ante la justicia más casos como, pues más casos como estos? ¿Qué es lo que hace falta por parte de las instituciones? ¿Hay una deuda por parte del Estado y sus funcionarios? Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de esto? Claro, por supuesto. Hace falta que las personas nos involucremos, que las personas nos demos cuenta, en efecto, que existe una deuda histórica tremenda, tanto desde las instituciones como desde nosotros mismos, ¿no? O sea, la ropa de Shein económica que compramos ya es una deuda que tenemos con las personas en situación de trata, ¿no? La chuchería de China de 3 pesos que compramos y que muchas veces no nos queda otra opción, ya es complicidad con la trata, ¿no? Vaya, o sea, entendemos que muchas veces no nos queda de otra más que comprar eso, pero todo, o sea, es un problema en el que finalmente todos colaboramos, queramos o no. Entonces, creo que hace falta que nos lo tomemos en serio como sociedad, que le exijamos a las instituciones, porque realmente las instituciones no van a hacer nada porque ellas quieran, porque las instituciones son el malo, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a ver a los funcionarios públicos, son ellos mismos los que contratan los servicios de explotación sexual. Son ellos los que van a los tables. Entonces, creo que hace falta que como sociedad nos movilicemos, que pensemos el problema más allá de lo emocional y lo morboso, más que nada, creo que es lo morboso, y lo empecemos a pensar, ¿no? Y a pensar, como insisto, de una manera, desde una simultaneidad de opresiones, porque no es nada más, eh, pues, la cuestión a la esclavitud sexual o no es algo puntual, sino es algo muy general, ¿no? Ya nada más así como para cerrar, yo ya los últimos acompañamientos que he dado son sobre todo a mujeres que son consumidoras o narcodependientes, porque me he dado cuenta que es el colectivo más invisibilizado, que inclusive muchas colectivas, pues sí hacen, pues, ¿cómo lo diré? Pues sí, finalmente terminan discriminando a las mujeres consumidoras porque, pues finalmente hay un estigma tremendo cuando no nos damos cuenta que eso es un síntoma más de una situación de salud mental de la que todos somos responsables, ¿no? Porque toda la comunidad es responsable de que pues estas mujeres estemos así, ¿no? En esta situación de narcodependencia. Y pues creo que hay tanto una infantilización como una invisibilización horrible, no solamente por parte del Estado, sino muchas veces también por parte de las colectivas, cuando estas mujeres son las que más necesitan pues el apoyo, porque son las que más son pues violentadas. Y si vamos a ver las estadísticas de mujeres en situación de trata o en situación de violencia, pues siempre vamos a encontrar narcodependientes, ¿no? Porque pues
de algún lado tenemos que sacar, pues, digamos, como salud mental o un poquito ¿cómo decirlo? Pues calma para poder enfrentar la vida y pues lamentablemente pues es lo que hay en el barrio, ¿no? Entonces, pues no me gustaría irme sin nombrar esta situación y que pues no, creo que también visibiliza muy bien esta doble moral de la sociedad a la hora de dirigirse a las sobrevivientes o víctimas de trata, eh, que es como tener que ser la buena víctima, ¿no? Para poder acceder al apoyo. Muy bien, Vero, pues nos queda claro entonces que justo si no existiera alguien que pida esa demanda de cuerpos, por nombrarlo así, no existiría también la oferta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu opinión, tu tiempo. Esperamos pues que a partir de esta conversación muchas personas puedan observar la trata donde antes no la veían y sobre todo no ser indiferentes frente a estas circunstancias. Fuimos Verónica Muñoz, Mayra Ortiz y Yolanda Ángeles en la sección de la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, por compartirnos tu historia de lucha en este espacio y también por evidenciar la importancia de poner este tema sobre la mesa para así poder combatirlo y así darle la justicia a las víctimas de tráfico de personas. Ahora vamos a un corte. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Insurrectas Forenses. Les recuerdo que este espacio es un esfuerzo tanto de Violeta Radio como colectiva La Wiccan Forense. Para ello, les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como La Wiccan Forense y La Wiccan Forense Oficial. Y las redes de la estación son Violeta Radio tanto en Facebook como Instagram. Y también puedes visitar su página www.violetaradio.org para más contenido. También puedes encontrar este y más episodios en Spotify y SoundCloud. Puedes buscarlo como CIMAC Radio. Ahora procederemos a nuestra mesa de diálogo, en donde contaremos con la experta Lorena Rodríguez, quien es psicóloga y que ha trabajado con los temas de tráfico de personas para darnos su punto de vista de esta situación. Vamos allá. Hola, bienvenidas. En esta ocasión, para tratar sobre este tema del tráfico de personas, tenemos a una invitada especial a quien le agradecemos su tiempo y su espacio para poder estar aquí con nosotras el día de hoy. Su nombre es Lorena Rodríguez Dávila. Ella es psicóloga de formación con posgrados en psicoterapia sistémica y psicología criminal y forense. También se ha desempeñado como psicóloga forense durante 10 años en diferentes instancias públicas en México y como docente y facilitadora en el estudio de violencias con enfoque en derechos humanos. Lorena, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Hola, el gusto es mío y el honorazo es mío de estar con ustedes aquí. Muchos saludos a ustedes y a las personas que nos están escuchando. Y bueno, para abrir paso a esta mesa de diálogo, para empezar, nos gustaría saber sobre tus vivencias personales con este tema. Como psicóloga, pues he tenido varias experiencias en procesos legales con víctimas de trata de personas, específicamente por mendicidad y en situaciones de trata sexual, y en poblaciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, hay todo un tema muy, muy particular en personas indígenas, de cómo se produce por parte de los agresores. Es un mecanismo de ejercicio de poder que ejercen de aislamiento lingüístico. Y bueno, también, igual en mi experiencia, pues hay todo un tema con cómo en muchos continuos de violencias feminicidas se albergan ejercicios de trata, ¿no? de mujeres, sobre todo de explotación sexual, pero que no se le da tal cual ese calificativo, ¿no? Y que a lo mucho puede llegar a un tema de tentativa de feminicidio, si no es que de manera, pues, de privatización de ahí de la violencia, pues que quede como alguna cuestión de violencia familiar o de violencias a partir de una relación de pareja.
y también en experiencias de trata sexual, sobre todo hacia o en contra de adolescentes o mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, como también se llega a invisibilizar pues ejercicios de esterilización forzada, ¿no? Que también pues es parte de los mecanismos que se ejercen para el ocultamiento, ¿no? Del hecho. Yo diría que la trata junto con la tortura son así como que las prácticas coloniales por excelencia, ¿no? En términos de dominación. Una cuestión que creo yo como esencial es asociar el delito de trata de personas con pues, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre a nivel internacional. Es norma jus cogens, ¿no? Que no admite ningún pacto en contrario, igual que la prohibición de la tortura. Esto se trata, ¿no? De una imposición de atributos de propiedad, ¿no? De cosificación a las personas. Entonces, y bueno, no está de más hablar de que el término de trata de blancas es algo totalmente pues incorrecto y racista, ¿no? Se ha hablado de inicialmente, ¿no? Como que este fenómeno se origina con mujeres europeas, ¿no? Que eran llevadas a otros países a tratarlas sexualmente siglos atrás, pero pues me parece una visión bastante reduccionista y eurocentrista. Claramente este fenómeno tiene muchísimo más tiempo que solo unos siglos atrás y pues las víctimas de trata comúnmente son mujeres, niñas y adolescentes racializadas. Muchas gracias, compañera. Y para seguir con esta pequeña mesa de información que nos proporciona, ¿cuáles son los rubros que se encuentran más en estas modalidades, además de la sexual, que es como la más común? Bueno, primero quisiera a lo mejor mencionar un poco que el protocolo más importante en esta materia, pues es el que se le ha llamado protocolo de Palermo, que digamos que es el equivalente al protocolo de Estambul, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Claro que los dos rubros muy, muy básicos son la trata sexual y la trata laboral. Hay países en donde se ha propuesto, por ejemplo, la trata de personas con fines de adopción y también está el tema, por ejemplo, transnacional o doméstico en cuestión de territorialidad y si se trata pues de infancias y adolescencias o de personas adultas. También, por ejemplo, me gustaría hacer la diferenciación entre el tráfico de personas y la trata de personas, que pues el tráfico hace referencia más bien al traslado. Entonces, pues toda trata implica tráfico, pero no todo tráfico implica trata, por así decirlo. Y pues bueno, entrando como un poquito también como en esto que preguntas y la ley general, que la trata pues es regulada en México por una ley general que por supuesto aplica en lo federal y en todas las entidades federativas. Es la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Entonces, ahí es, por ejemplo, o sea, el tipo penal es un poco más chiquito que en la definición del protocolo de Palermo, en donde se habla de toda acción u omisión dolosa, es por supuesto que es evidentemente dolosa, de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Entonces, la ley, por ejemplo, prevé 11 fracciones con modalidades o con actos, ¿no? Que se pueden ejercer, que son la esclavitud, la condición de siervo o de servidumbre, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, que como ya lo dijiste es como una de las más conocidas, la explotación laboral, el trabajo o el servicio forzado, la utilización de niños, niñas, adolescentes, el matrimonio forzado o servil. Está también, por ejemplo, el tráfico de órganos, de tejidos, de células humanas, la experimentación biomédica ilícita. También se habla, por ejemplo, de los medios en donde la ley prevé también este enganche, este traslado y esta explotación se den a través del engaño, de la violencia física o moral,
del abuso de poder, del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, de que se produzca un daño grave o una amenaza, ¿no? del mismo, amenaza de denunciar ante autoridades respecto a situación migratoria o en general cualquier uso, ¿no? de la ley o de la legalidad que genere sometimiento en la otra persona. Y bueno, también especifica que en niños, niñas, adolescentes no se requiere la comprobación, por ejemplo, de este tipo de medios. Más allá de eso, se habla de ciertos supuestos en este sentido, que implican pues el origen, la edad, el sexo, la condición socioeconómica, por ejemplo, el nivel educativo, falta de oportunidades, una situación de embarazo o de victimización, las situaciones migratorias, por ejemplo, personas con discapacidad, personas, pueblos y comunidades indígenas, personas mayores de 60 años, alguien que tenga algún consumo problemático de sustancias, por supuesto la minoría de edad, y bueno, cualquier otra característica, y que bueno, eso es una salvaguarda también importante, cualquier otra característica que pueda o sea aprovechada por la persona que perpetra esto, ¿no? Y las, pues, agravantes que puede haber en términos de penalidad es cuando la persona tenga algún tipo de vínculo, sí, hay un vínculo, pues, entre las personas, familiar, legal o de cohabitación, también que haya habido uso de violencias, el fanatismo religioso, por ejemplo, lo especifica de esa manera, que haya habido tratos crueles, inhumanos o degradantes, si esto sucede en 2 o más países, que cuando se pone en peligro la vida o cuando se produzca la muerte o el suicidio de la víctima, cuando hay lesiones corporales graves o que se produjeron como consecuencia de la trata de enfermedades psicológicas o físicas, esa es la forma que lo nombran, incluyendo, por ejemplo, VIH y SIDA, cuando sucede en contra de mujeres embarazadas o mujeres o personas, perdón, con discapacidad, cuando se pertenezca a un pueblo, a una comunidad indígena, cuando sea más de una persona, más de una víctima también, o cuestiones que tengan que ver con el autor, que sea un miembro de la delincuencia organizada, que haya suministrado drogas, que tenga algún tipo de posición de responsabilidad, de confianza, que sea un funcionario público o que tenga, por ejemplo, alguna condena previa por trata. Gracias. Sabemos que son múltiples, pero el procedimiento y el proceso que se lleva en México tiene muchas deficiencias, y entre unas las ciencias forenses. En este tipo de delitos o múltiples delitos, porque como comentas es una cadena, ¿existe deuda forense? Algo que yo he visto de manera muy particular es cómo todavía falta mucho en la discusión para problematizar el tema del consentimiento, por ejemplo. Siempre se están preguntando si la persona consintió ciertos hechos, en vez de preguntarse, pues si más bien habían condiciones para consentir o no. Entonces, pues se omite que hay muchas formas en las que las víctimas pues resisten con actos de participación en ciertas interacciones para conservar su seguridad, su dignidad o ambas, y que eso no implica que se estén desarrollando libremente. Por eso la importancia del análisis de contexto, que ya sabemos que es una de las falencias más importantes en la investigación, pues de todos los delitos del país, pero de manera muy específica, más cuando son cometidos contra mujeres. En el protocolo de Palermo expresamente se menciona que el consentimiento no se tendrá en cuenta en estas circunstancias. Hay jurisprudencia, por ejemplo, también de la Suprema Corte en este sentido, sobre todo cuando hay, que también es algo muy común, situaciones de retractación durante el proceso legal, que pues una persona puede, durante este arduo camino que representa atravesar un proceso jurídico, puede desdecirse de ciertas cuestiones o hablar de que anteriormente inventó su testimonio por cualquier razón, y entonces ya la Corte ha dicho que pues esto incluso pues, es parte del fenómeno
y que no debería de tomarse como excusa para dejar de investigar o como sinónimo de que la persona pues consintió la explotación, ¿no? Estamos hablando de una dinámica, ¿no? De asimetrías de poder en donde no hay condiciones para que pues se dé este consentimiento libre. Y, por ejemplo, las labores de interpretación cuando se trata de personas, pueblos, comunidades indígenas, también es muy, muy importante, no solo durante la entrevista, como digamos, a lo mejor esta interpretación simultánea para poder comprender lo que se está diciendo, sino también de manera posterior para el análisis. Especialmente en psicología, por ejemplo, que trabajamos con impactos, con formas de significar, lo que les decía, dinámicas de control, por ejemplo, por asimetrías de poder. Entonces, pues que esa interpretación no se quede solamente para los actos jurídicos y para las entrevistas en ese sentido, sino de manera posterior para el análisis. Y, por ejemplo, a la hora de escuchar todos estos testimonios, es muy común que desde los servicios periciales se busquen explicaciones, ¿no? Que las víctimas, pues se les coloca una carga enorme de dar razones acorde con las expectativas que se tienen, ¿no? Desde la procuración o la administración de justicia. Y cuando más bien, pues esta escucha implica más cuestiones que tienen que ver con que la persona describa, no con que la persona explique. Entonces, sí, esto a mí me parece algo muy indignante, ¿no? Que se busque que las personas tengan habilidades increíbles para verbalizar y para analizar pues la situación en la que se han visto involucradas, hablarles con apodos. Creo que puede sonar algo como muy, muy nimio, pero de verdad, pues es algo que sucede mucho y que es totalmente inadecuado. Nunca, hasta que no escuchamos, nunca sabemos cómo se dirigían a ellas, e incluso aunque escuchemos y aunque ellas puedan hablar, no necesariamente nos van a contar pues todo lo que sucedió. Y pues es muy recurrente, ¿no? Que se les hable así con apodos como cuéntame hermosa, a ver corazón, no, yo te explico chiquita. Entonces, como, o sea, no, por favor, es algo que no debería pasar pues en los servicios. Y justamente para ir cerrando esta mesa de diálogo, te preguntamos, ¿qué se debería cambiar para que los instrumentos y los procesos legales se vuelvan funcionales para la búsqueda de justicia para todas las víctimas y las sobrevivientes de trata? Yo pienso ahorita así como cuestiones muy, muy concretas, porque por supuesto que se requiere de capacitación transformadora, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que esto viene pues desde cómo se reproduce la cultura de la violencia en nuestros espacios de formación y de educación incluso más tempranos. Pero hablando a lo mejor así pues sí, como puntos muy, muy concretos que yo observo es, por ejemplo, la cuestión de es una palabrota, de imprescriptibilidad. La prescripción es este plazo o esta vigencia que tiene cada delito de que se ejercite el poder del Estado para investigar y para sancionar ante el conocimiento de un determinado hecho. Entonces, pues en general se habla de que los delitos prescriben, no tienen un tiempo para que suceda esto de la investigación y de la sanción. Pero hay algunas modalidades de la trata, por ejemplo, específicamente, perdón, la trata infantil sexual o sexualizada, que sí están previstas, por ejemplo, en el Código Penal Federal, que es a donde remite la ley general de trata, y sí los coloca como imprescriptibles. Anteriormente también, también era previsto que la trata se consideraba de esa forma, pero ese artículo fue derogado porque justo salió la ley en la materia, pero la ley no incluye la prescripción, ¿no? O sea que pues lo más básico y funcional hubiera sido, pues básicamente estos delitos no prescriben, ¿no? Pero es algo que no dice la ley.
Entonces, en teoría, pues digo, o sea, es considerado un crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos. Otra vez, pues es norma ius cogens, lo cual implica imprescriptibilidad. Hay resoluciones de la Corte Interamericana. A lo mejor también especificar sería conveniente que esto de la imprescriptibilidad es básicamente un derecho al tiempo, es un derecho a decir, pues nunca es demasiado tarde, ¿no? Y que no existan todavía más consecuencias negativas por las dinámicas violentas que se ejercieron y que por supuesto generan pues confusión, vergüenza, culpa, miedo, silenciamiento, muchas veces pues no se dimensiona, ¿no? Como todo lo que implica hasta muchísimos años después las personas. También otra cuestión es la no penalización de la víctima, ya sea que se ejercite la acción penal por hechos que las víctimas realizaron mientras estaban siendo tratadas o que se les ejerza coerción para obligarlas a denunciar, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser en esta situación? ¿Víctima o victimaria, no? Como ahí te lo dejo, ahí te lo paso al costo nada más para que tú ponderes, ¿no? Que te conviene más. Entonces es algo totalmente innecesario y violatorio de derechos. También está, por ejemplo, la criminalización de la pobreza cuando se trata de familias en situación de calle, ¿no? Es muy común que luego se persiga esto y se aluda a la trata de personas, de niños, niñas, adolescentes por mendicidad, cuando toda la familia se encuentra en una situación precaria de vivienda, de salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, básicamente, pues que se dejen de llevar a cabo este tipo de prácticas. En este y muchas otras situaciones, el acompañamiento psicosocial que vaya más allá del proceso legal, pues es una de las deudas más importantes. Muchos de los impactos, como les decía, en todas las personas y todas las edades, pero tratándose de niñas, niños y adolescentes, mucho más, se van a materializar solamente a través del tiempo y a través de la vinculación. Entonces, pues por eso es importante que las propuestas de reparación integral del daño se realicen desde una perspectiva de proyección a futuro, ¿no? También la deudototototota que tenemos de acceso a la verdad y la reparación, específicamente yo diría también cuando se trata de comunidades indígenas, es un mínimo que se sepa lo que sucedió como ejercicio de memoria y de no repetición. Muchas veces lo que se pide ni siquiera es un reconocimiento público como en términos como más abiertos, sino más bien públicos dentro de la comunidad, pero ni siquiera eso se materializa. Y por último, creo yo que diría acerca de esta deuda de la investigación de las redes. Mucho de la trata implica eso y por eso también funciona tan bien, porque la violencia está muy coordinada. Que sucede, pues más bien es decir, no, pues ya con haber resuelto este caso con estas personas concretas que sí denunciaron, me conformo. Aunque ellas me estén diciendo que saben que esto también sucede en otro estado, que saben que esto también sucede en otra comunidad. Entonces, pues lo que eso hace es que pues deja, o sea, no atiende pues a la debida diligencia que están obligados y obligadas todas las personas servidoras públicas. Muchas gracias, Lore, por compartir esta mesa con nosotras. A nombre de todas mis compañeras, te damos las gracias y quédense para la demás programación, para el resto del capítulo de Insurrectas Forenses. Gracias por acompañarnos en este programa. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como la Wiccan Forense y la Wiccan Forense Oficial. Y las redes de la estación son Violeta Radio, tanto en Instagram como en Facebook. Si te gustó este episodio, puedes encontrar este y otros más tanto en SoundCloud como Spotify. Puedes buscarnos como CIMAC Radio. Y también les proporcionamos nuestro correo, que es lawiccanforense@gmail.com, para dudas, sugerencias, comentarios sobre este y más programas. Soy Mayra Ortiz y les esperamos dentro de 2 semanas para un nuevo capítulo de Insurrectas Forenses. Hasta pronto.